¿Qué quiere decir con eso, pastor? La Biblia hace una diferencia entre ser un pecador que practica el pecado y a alguien que peca por yerro. El apóstol Juan dijo de esta manera, dijo: estas cosas les escribo para que no pequen. Esto les digo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. El propósito de Dios es que nosotros no pequemos en la práctica. Pero si alguno de nosotros hubiéramos pecado hoy en palabra, en omisión, en pensamiento, la justificación significa que Dios de forma legal dice: por la fe en mi Hijo tú eres justo, y nos llama justos. La Biblia a nosotros llama santos, nos dice que nosotros somos santos, y usted dirá: no, pero en la Biblia no existen los santos. Sí, los santos somos nosotros ahora en la Biblia. Eso nos llama a nosotros santos. Tú eres un santo según la palabra del Señor y está llamado a ser santificado. Entonces la justificación tiene que ver con eso, con una declaración legal en la que Dios a ti te declara justo. Lo voy a leer aquí. Mire, la justificación es un acto judicial de Dios por el que declara que el pecador está ya libre de condenación y le restaura el favor divino al confiar en Cristo y en sus méritos para obtener la salvación. Los términos justificar y justificación en la Biblia tienen una connotación jurídica, mostrándonos que tiene que ver con la posición legal del cristiano delante de Dios, es decir, con su situación ante la ley moral de Dios. Dicha ley surge de la misma naturaleza santa de Dios y nos obliga porque somos creados por Él y por lo tanto somos sus criaturas que debemos vivir en armonía con Él. Entonces, ¿qué más tiene que ver la justificación? Tiene que ver con tus pecados pasados. Resulta que cuando nosotros cometemos un error humanamente, alguien va a la cárcel y en la cárcel paga una pena de unos años y cuando sale le dicen: ya usted no es culpable. No le dicen que sea inocente, porque la persona fue culpable. Entonces lo que le dicen es que ya pagó su pena, ya no es culpable, ya no debe nada. Mas no le dicen inocente, porque inocente es alguien que no ha cometido pecado. Entonces, cuando el hombre sale, en su pasado judicial, cuando va a trabajar, sí le aparece que tuvo un problema legal. Nosotros que manejamos personal, nos dicen: pide antecedentes judiciales, y pedimos antecedentes judiciales. Y uno puede darse cuenta cuando una persona ha tenido problemas legales y cuando una persona nunca ha tenido problemas legales, aunque en la hoja diga que ya no debe nada, pero hay una diferencia entre no tener en el momento problemas legales y no haber tenido nunca. Entonces, cuando a la persona le aparece que ya no debe nada, significa que sí debió en algún momento. Entonces, tú a alguien que tiene un pasado judicial, tú puedes decirle: no, me reservo el derecho. Pero ahora, en Dios no es así. En Dios, Él nos da la posibilidad de darnos una posición de favor nuevamente por la sangre de su Hijo, olvidando nuestros pecados pasados. Es decir, lo que la Biblia declara de la justificación es que Él olvida todos nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar. Eso dice la palabra. Entonces, eso es lo que dice la palabra respecto a nosotros. Deme un segundito, por favor, voy a silenciar. Listo, perdón. Qué pena con ustedes. Bueno, ahora sí, hasta ahí hemos hablado en forma general de lo que es la justificación. Sin embargo, yo les repito que ustedes, este tema de la justificación, debieron haberlo leído y debieron haber visto el video. Yo solamente hoy les estoy resumiendo. Ahora vienen unos textos. Vamos a contestar esos textos. Yo creo que cada uno de ustedes puede contestar uno de estas preguntas leyendo allí. Entonces, como nosotros somos, creo que 5, déjenme ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 con Yendri y Emanuel, vamos a leer estas preguntas y vamos a contestarlas. Ahí están las 5 de cuál es la condición del hombre sin Cristo según la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con, en mi pantalla, ¿quién aparece primero?
Qué pena, me salí sin querer. Ya volví a ingresar. Entonces empecemos con Irving. Irving, Isaías 59:2 dice, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo según la palabra de Dios? Entonces, si tú puedes, va a buscar Isaías 59:2. Si lo puedes buscar, búscalo. Si no, tú me dices y yo te trato de ponértelo aquí en pantalla. ¿Prefieres que te lo busque o lo buscas? A ver, ponlo para ver qué. Ahí alcanza a ver, ¿no? Yo lo estoy poniendo según yo. No, ¿listo? no. Entonces, mire. No sale. Entonces, espere. No sale. Aquí. Ya. Vamos a... Listo, aquí. Sí, debe estar saliendo. ¿Sí sale? No sale. Todavía no sale. Todavía no sale. Déjeme mirar a ver qué está pasando. Aquí me dice que estoy compartiendo. Pareciera que estuviera compartiendo otra vez. Vamos a darle en ventana y vamos a darle aquí. Usted me dice si ahora sí. ¿Todavía? Si no sale, dígame tranquilo y yo lo vuelvo a probar. No sale todavía. Ya lo grabé. Bueno, ahí ya lo puse. ¿A los demás tampoco le sale? Vamos entonces a buscarlo, Irving, búscalo en tu celular. Isaías 59:2. A ver, déjame buscar el otro celular ya, un momentico. Listo, tranquilo. Entonces vamos en el siguiente con Johan en Juan 3:36. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo según la palabra de Dios? Ok, pastor, ya lo leo. Juan 3:36. Dice la palabra del Señor. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien, exacto. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? Según la palabra de Dios, en lo que leyó Johan, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? Éramos como sus enemigos, ¿no? Sí, pues de hecho puntualmente dice que la ira de Dios está sobre él. Ese es el punto más importante. La ira de Dios está sobre él. En Romanos 3:23, mi hermano Moisés Morales, ¿qué dice Romanos 3:23? Yo creo que él se las memoria. Sigo. Ya. Sí. Si quieres leer Romanos 3:23, ¿cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, ahí según esa lectura, mi hermano, ¿cuál es la condición del hombre? O sea, estaríamos destituidos. Destituidos. Entonces, piensen en algo que les hablé hace un momento. Yo esto lo he repetido mucho, pero ¿qué es ser destituido? Una posición que yo tuve y ya no tengo. Porque no se destituye a alguien que no tenga una posición. Entonces, en Cristo nosotros, antes de la caída del hombre, éramos justos. Pero cuando el hombre cayó, fuimos destituidos. Se nos quitó la posición que teníamos a favor en Cristo. Entonces, eso es ser destituido. Muy bien. Ahora sí, Irving, no sé si pudiste encontrar Isaías 59:2. A ver, un momentico. Tranquilo. Ya, ¿lo leo? Sí, por favor, lea Isaías 59:2.
pero vuestras iniquidades ha hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de nosotros su rostro para no ir. Muy bien. Entonces, según lo que tú lees, Irving, ¿cuál era nuestra condición sin Dios? Bueno, que a lo que pienso yo, que antes nosotros éramos pecadores, ¿no? Sí. Y con Dios ya no somos pecadores, pues. Ok, bueno, el texto más puntualmente dice que el Señor ocultó el rostro de nosotros y nuestros pecados pusieron una división entre Él y nosotros. Entonces nuestra condición era que estábamos separados de Él y lejos, Él ocultaba su rostro en nosotros. Muy bien, vamos con el siguiente texto, Romanos 5:12. Va a pedir el favor a Ángel si está por ahí, Romanos 5:12. Sí, pastor, lo escucho. Romanos. Listo, Ángel, Romanos 5:12, ¿qué dice? Ok, ya voy para allá, denme un momento. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Habla mucho de muerte. Por un hombre entró la muerte a todos los hombres. Muy bien. Acuérdense que hablamos de que la muerte en Adán no fue física el día que falló, sino fue espiritual. La consecuencia después de la muerte física, después de la muerte espiritual. Pero entonces la pregunta es, según lo que tú leíste, Ángel, ¿cuál crees que era nuestra condición antes de venir a Cristo? ¿Cómo estábamos? Muertos en espíritu. Muy bien, usted lo entendió perfectamente. Y por último, Romanos 6:23, mi hermano Emanuel puede leer Romanos 6:23. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, ahí está claro que la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una y otra vez la Biblia nos repita que estábamos muertos. Nuestra condición era la condición de un muerto. Entonces, eso es lo que parte la necesidad de nuestra justificación. Ahora, ¿cómo se hace la justificación? Dos condiciones. La primera se hace bajo la condición de fe. Todo el que cree por fe recibe justificación. Y número dos, ¿fe en qué? En la obra de Cristo. Eso dice el manual que nosotros estamos aprendiendo, que se basa o se fundamenta en la obra de Cristo. Y luego, entonces vamos a mirar la forma en que Dios nos justifica. Creo que aparecen aquí unos 4 o 5 textos. Vamos a leerlos, a ver cuáles son los resultados de nuestra justificación. Yo de verdad pensé que estaba compartiendo las pantallas hace un rato y me dejan ustedes activos que no sale, ¿no? Pero voy a intentarlo una vez más, a ver si de pronto me sale acá. Bueno, ¿cuáles son los resultados de la justificación que Cristo logró para ti en la cruz? Hay 6 pasajes. Entonces vamos a leer esos 6 pasajes y con eso terminamos el tema de la justificación y paso a otro tema que no está en la cartilla, pero que lo expliqué en el video, que se llama redención. Entonces, miren, Hechos 13, 38 al 39. Voy a pedir el favor a Irving que lo busque. Hechos 13, 38 al 39. Con esa lectura vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la justificación que Cristo logró para ti en la cruz del Calvario? Palabras cortas, en lo que vas a leer, Irving, vas a encontrar resultados de la justificación. ¿Qué resulta de la justificación? Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. ¿Listo? Repito, Hechos 13, 38 y 39.
Sí, pastor, lo estoy buscando. Listo, perfecto. Entonces, mientras lo buscas, entonces, Johan, Romanos 5, 1. Y ahí mismo después lees Romanos 5, 10 y 11. De Romanos 5, 1. Johan, si quieres lo puedes leer. Ok, ya lo... Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para Dios por medio de nuestro Señor. Listo, Johan, en lo que leíste, esa justificación que es por la fe, ¿qué es lo que logra en lo que tú leíste? Justificados pues por la fe, ¿qué es lo que tenemos? Estamos como en paz con Él. Es correcto. Entonces, número 1, paz. Un resultado, ya estamos en paz. Acuérdate que en uno de los textos que leímos dijimos, la ira de Dios está sobre él. Ya no hay ira, ahora hay paz. Y después lea el 10 y el 11 del mismo Romanos 5. Romanos 5, versículo 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien. Entonces, por la justificación, Johan, lo que leíste, ¿qué fue lo que recibimos? ¿La qué? La reconciliación. Esa es la respuesta. Entonces, recibimos la reconciliación. Entonces, tenemos paz y tenemos reconciliación. Irving, ¿sí pudiste encontrar Hechos 13, 38 y 39? Sí, 38. ¿Le leo? Sí, por favor. Sabe, pues, estos varones hermanos, porque en medio de él se os anuncia perdón de pecado. Muy bien, entonces el resultado es que por la justificación, ¿qué es lo que tenemos ahí, Irving, en lo que usted leyó? Se les anuncia ¿qué? ¿Usted lo leyó? El perdón del pecado. Eso es. Entonces tenemos paz, tenemos reconciliación y tenemos perdón de nuestros pecados. Tú leíste 38 y 39, ¿cierto? No, 38. Listo, te lee el 39 además. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser juzgado en él, es justificado todo aquel que cree. Listo, entonces, si alguno de pronto tiene dudas sobre el tema de lo de la ley de Moisés, yo estoy profundizando mucho en esos temas. ¿A qué me refiero? A que la justicia no es por la ley de Moisés o por la ley del antiguo pacto. Entonces, esa ley condenaba al hombre y esa ley no proveía la solución para el hombre. Entonces, lo que el hombre no podía solucionar por causa de la ley de Moisés que lo condenaba, ahora en Cristo hay perdón de todos nuestros pecados. Por ejemplo, les doy un ejemplo. El antiguo pacto decía que el adúltero tenía que morir. El adúltero tenía que morir. Pastor, ¿y si el adúltero se arrepentía? No importaba que el adúltero se arrepintiera, tenía que morir. No había forma que no muriera. Entonces, alguno dirá, bueno, pastor, pero en la Biblia encontramos, por ejemplo, que David adulteró y no se murió. Entonces, ¿por qué? Porque había otra ley que decía que al ungido de Jehová, sea rey, o fuera el rey o el sacerdote, no se podía matar con una piedra. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Precisamente eso es la connotación del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ella sí debía morir. Pero el Señor en el nuevo pacto entonces más bien dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque en el texto que acabo de leer, Irving, es lo que dice textualmente. Dice, porque ahora en Cristo lo que no pudimos hallar en la ley de Moisés, ahora sí lo hallamos en Cristo. Y somos justificados por la fe. Pero el hombre, en la ley de Moisés, el pecado de muerte, ya no había absolutamente nada que hacer, que arrepentimiento, que ofrenda, que derramamiento de sangre. No, el pecado de muerte era de muerte. Se presentaban ofrendas por los pecados de no muerte, pero los pecados de muerte, como adulterio,
fornicación, brujería, violar el día de reposo. Esos pecados eran de muerte y no había absolutamente nada que hacer. La ley proveía el problema, mas no daba una solución para el problema. Ahora en Cristo está la solución, de que podemos, aunque el hombre estuviera muerto espiritualmente, Él nos dio vida y ahora recibimos perdón de pecados y seguimos teniendo vida. Eso es lo que pasa con Cristo y podemos corregir nuestros errores. Muy bien, repito, esa duda sobre la ley de Moisés es importante porque se está levantando una secta muy fuerte sobre el tema de que la ley de Moisés sigue vigente. Pero bueno, sigamos mirando Efesios capítulo 1, versículo 7. Voy a pedirle el favor a mi hermano Moisés Morales que nos lea Efesios capítulo 1, versículo 7. Ah, bueno, Moisés ya leyó, mejor Andrea. Eso, amén. Amén. Efesios 1, 7, Andrea. Y nos responde también. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa palabra hoy la vamos a la redención. Entonces, Andrea, en lo que tú leíste, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? ¿Qué tenemos? ¿Qué logramos? El perdón de pecados. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Redención. Y redención también. Ajá. Excelente, no, está bien. Ahora, Romanos 6:23, lo va a leer mi hermana Gentry. Romanos 6:23, la cruz. Y Ángel va a leer 2 Corintios 5:17 al 19. Romanos 6:23. Eso es. Entonces, ¿qué recibimos en Cristo según ese texto, Gentry? Muy bien. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Eso es excelente. Y por último, Ángel, para terminar esta parte, 2 Corintios 5:17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, excelente. En lo que tú leíste, Ángel, ¿qué es lo que obtuvimos en Cristo? ¿Qué ministerio dio? Hay dos cosas. La primera es que nueva criatura somos en Dios, porque las cosas viejas pasaron, como dice el versículo, todas son hechas nuevas. Y la segunda es que hemos recibido el ministerio de reconciliación. Excelente, muy bien, completísimo. Ahora yo les leo Hebreos 10:17, 18, que es muy importante. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Es una promesa, es que Él nunca de nuestros pecados. Eso es muy, pero muy importante en lo que estamos hablando, que ya el Señor nunca más se acuerda de nuestros pecados. Entonces, pasa como que a veces, Señor, yo la embarré fuerte hoy. Ejemplo, es por poner un ejemplo, no que haya pasado. Discutí fuerte con mi esposa, le hablé muy duro, dije cosas que no debía decir, es un ejemplo. Listo, entonces, mañana me levanto triste y oro, Señor, perdóname porque le embarré con mi esposa, le hablé muy duro, ayer fue un impulso, perdóname. Ok, el Señor me perdona. Y dice la Biblia que nunca más se acordará. Importante cómo se hace la confesión de pecado,
por su sangre. Es por la sangre de Cristo, Señor, pasa por alto mi pecado, bórralo con tu sangre limpia, me purifica. Pero resulta que después, ya 2 días después de la discusión, yo me sigo sintiendo mal porque ella no me ha perdonado. Es por poner un ejemplo. Ella no me ha perdonado. Y yo llego y le digo otra vez, Dios, aquí otra vez delante de ti, Señor, perdóname otra vez. Entonces, ahí hay un problema. Ya Dios dice, ¿otra vez? Señor, sí, es que yo sé que eso pasó hace 2 días, pero todavía me duele. Pero la Biblia dice que Él no se acuerda. Entonces Dios dice, no, yo no sé de qué me hablas. Yo los pecados los borré y los olvidé. Es que esa es la diferencia entre Dios y la esposa de uno. Dios se olvida, ¿cierto? Olvida. Pero así es la humanidad no borra, pero el Señor dice, yo no me acordaré de ellos. No significa que Él los elimine totalmente de su memoria, sino sencillamente Él no los vuelve a mirar más, los pasa por alto, ya no vuelve a mirar mis pecados pasados, porque dice que Él los arroja al fondo de la mar, y cuando los arroja al fondo de la mar dice, yo nunca más me acordaré de ellos. Eso es la justificación, que Dios me declara justo y declara justo todo mi pasado, pero también me dice que ahora, hoy, yo soy justo delante de Él, pese a que el diablo diga, pero hoy peleaste con tu esposa, pero si yo vengo a Cristo, el Señor me declara justo. Esa es la justificación. Bien, ahora voy a entrar al tema de la retención y con ese tema sí termino. Pero quiero preguntarles, de la justificación, ¿estamos claros en el tema de la justificación o quedó una inquietud? ¿Algo que no hayamos podido entender? Hola, hola, hola. Ahí están los muchachos todavía, sí. A ver, ¿todo está claro en la justificación? Recuerden que no hay preguntas tontas. Recuerden que no hay preguntas tontas. Una pregunta. Sí. Yo una pregunta. Sí, señor. Cuando usted nos dijo lo de que la justificación es como algo legal, como una acción jurídica, eso quiere decir como que en el ámbito espiritual del Señor hay cosas que se manejan como por leyes, ¿no? Como palabras de Dios, Él dictaminó como justo. Y por eso la sangre del Señor nos justifica, porque es algo como jurídico, como algo espiritual, ley. Sí, sí. Es que se le entrecorta la voz y no sé si soy solo yo o se me pareció que se entrecortó un poquito la voz. Pero me hablas de que sí, en Dios hay como términos jurídicos, ¿cierto? Eso. Dios maneja como... Exacto, sí. Mira, totalmente, absolutamente lo que dices es cierto. O sea, primero Dios estableció una ley, y nosotros hoy estamos bajo una ley. Lo que pasa es que es una nueva ley, pero Dios va a hacer un juicio. En el juicio, Él va a juzgar por una constitución. Él nos declara absueltos, libres, justos, justificación. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo y Él maneja todo en términos jurídicos y legales. Incluso la Biblia dice que Él estableció una ley para el universo, o sea, las estrellas tienen leyes, el sol tiene leyes, la luna Él estableció leyes, Él mismo le puso leyes al mar. Entonces Dios todo lo maneja bajo leyes. Dios es un Dios, un juez justo. Entonces sí hay un tema jurídico detrás y un abogado entendería bien el evangelio, un abogado podría entender bien el evangelio, porque se ve mucho el tema jurídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te declaras justo sin serlo. Eso es la justificación. O sea, por ejemplo, Johan, si tú pecaste hoy, tú no eres justo en la práctica. Tú no eres justo realmente, porque un justo es alguien que está sin pecado. Pero cuando tú vienes a Cristo, invocas tu sangre, Él por decreto
es un acto judicial, donde él dice, declárese justo, sin tú ser justo, porque realmente no eres justo, porque fallaste y porque pecaste, porque tuviste un mal pensamiento, porque esa es la justificación. Y la Biblia dice que de ninguna manera la gracia es una licencia para pecar, porque la gente te dice, no, si es así, pues pequemos y a punta de arrepentimiento, pero no es así, porque lo primero que él hizo fue lo que pasó en la clase pasada, él declaró una nueva naturaleza en ti. Pueden ver el video, él metió el espíritu ahí dentro de ti y a ti ya no te complace pecar, ya no sirve, ya no servimos para emborracharnos, ya no nos da, ya no servimos para fumar, ya no servimos para decir grosería, ya no nos da, no podemos. Entonces, no podemos, realmente no hace parte de nuestra naturaleza. Pero entonces, jurídicamente es un decreto donde Dios dice, Johan es justo, sin real, pero jurídicamente él te declara justo. Eso es la justificación. Muy bien, entonces no sé si Johan eso más o menos responde a tu pregunta. Sí, pastor, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda de la justificación? Y pasamos a la redención. Bueno, si todo está claro, recuerden que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan, pero eso no son ustedes, porque ustedes sí preguntaron. Y usted no pregunta, pues yo pregunto porque le queda todo claro. Mire, si de pronto no entendió la parte de la justificación, conéctese conmigo en este momento y va a entender la redención, porque me gusta hablar de la redención. Redimir en la Biblia es pagar un precio de rescate por algo. Entonces, voy a repetir para que se lo voy a preguntar. Redimir es pagar un precio de rescate por algo. Eso es redimir. La Biblia habla de los redimidos. Cristo es mi redentor. La Biblia habla de redención muchísimas veces. Entonces, ¿por qué vamos a pagar un precio de rescate? Eso involucra varias cosas. Primero, rescate. ¿Qué es rescate? Algo que estaba en tu posesión y lo perdiste. Entonces por eso redimir es pagar algo o pagar un precio por algo que a mí ya me pertenecía y yo por un tema de favorable o circunstancial lo perdí y tengo que recuperarlo. Empiezo a poner ejemplos, primero bíblicos y después prácticos. Primero, redimir se usaba para los esclavos. Entonces yo, por ejemplo, tenía a mi papá o un hijo o incluso una esposa que cayó en esclavitud, porque la esclavitud en la Biblia fue permitida por un tiempo hasta que vino Cristo. Entonces, cuando eso pasa, se pagaba un precio para comprar a los esclavos. Entonces, el que pagara el precio se llevaba el esclavo, pero alguien podía pagarlo y no tomarlo como esclavo, sino podía pagarlo y decir, y lo dejo libre. O sea, existía la opción de pagar el precio por el esclavo y tomar el precio y pagar al esclavo y dejarlo libre. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Cristo pagó el precio y no nos tomó como sus esclavos, sino nos dejó libres. Pero existe en la Biblia una figura también que llamaba esclavo por amor, que aunque el amo le dijera, ahora eres libre, entonces él no se iba del lado y decía, yo quiero seguir a tu lado, porque contigo me ha ido bien. Incluso en la Biblia hablaba del esclavo por amor, que una de las connotaciones era que el esclavo se abría un huequito en la oreja. Y eso significaba que él era esclavo por amor. El esclavo por amor se horadaba la oreja y decía, yo ya no te sirvo porque me pagaste. Ahora tú pagaste el precio de mi rescate y me hiciste libre, pero yo ahora te sirvo porque te amo. Estoy aquí porque me ha ido bien contigo y yo te amo y quiero servirte. Ese era el esclavo por amor. Pero bueno, no me desvío, pagar un precio. Entonces, alguien pagaba el precio por algo que le pertenecía. Ahora voy a los términos más comunes. Un día se me perdió una cartera. La cartera tenía un papelito que decía, si algún día se pierde esa cartera, llamen a este número. Y era mi número de teléfono. Y yo mismo le prometía un rescate. Yo decía, rescate, pago valor de rescate. Se me perdió la
cartera y creo que eso me perdió, fue en la universidad. Después, ay, sí, señor, soy yo. Señor, es que acabamos de encontrar una cartera que es suya. Yo decía, ay, sí, yo ahí dejé una plata, eran como 150.000 pesos. Decía, sí, pero eso fue solo la cartera. Bueno, ya sabía que ya había perdido la plata. Pero sí, entonces, para que me la devuelva, digo, sí, yo se la devuelvo, pero vale 30.000 pesitos. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Si la cartera es mía, tiene mis papeles que solo me sirven a mí, mi tarjeta profesional mía, mi libreta militar mía, mi cédula mía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a tener que pagar? Entonces el señor me dijo, sí, no, si los quieres, si no, pues no hay ningún problema, yo la sigo teniendo acá. Entonces yo tuve que pagar un precio de rescate, pese a que era mío, me pertenecía, pero pagar un precio, eso se llama redimir, pagar un precio de rescate, y como es rescate, es algo que a ti te pertenecía y tú lo perdiste. Segundo ejemplo, una moto. Los que estamos en Colombia o los que hemos estado en Colombia, manejamos una moto sin casco, sin chaleco, nos agarra la policía de tránsito, vamos ahí como, mejor dicho, vamos llevados de todo, nos agarra la policía de tránsito, un momento, papeles, no tengo, ¿para dónde va la moto? Súbala a la grúa y se va para los patios. Entonces, allá en los patios hay que pagar un precio de rescate. Pero ¿de quién es la moto? Es mía, yo tengo los papeles. Yo tengo los papeles, ahí la tarjeta de propiedad nunca va a cambiar, es mía. Y seguramente nadie más en la vida la va a manejar, es mía. Pero ahora yo tengo que pagar un precio de rescate. Eso es redimir. Entonces, otro ejemplo, un hijo tuyo es tu hijo, no es hijo de nadie más. Resulta que se fue por allá, se emborrachó y borracho partió unos vidrios de una casa y le partió los vidrios a los vecinos y se lo agarró la policía y se lo llevó preso. Y cuando se lo lleva preso, tú dices, ay, vengo por mi hijo. No, un momento, él tiene que pagar una fianza por daños y perjuicios. Ay, pero es mi hijo, no importa, puede ser su hijo, pero hasta que no pague, no sale. ¿Qué tengo que hacer? Pagar un precio. ¿De qué? De rescate. ¿Pero es mío? Sí, pero tiene que pagar un precio. Eso es redimir. Ahora, ¿por qué entonces qué tiene que ver redimir con Dios y con la Biblia? Aquí es la parte interesante, escúchelo bien. Nosotros le pertenecemos a Dios y Él tiene el derecho y el dueño por creación. Él nos creó. ¿Dónde dice eso? El Salmo 24 es uno de los muchos salmos que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es, nosotros somos de él, le pertenecemos a él. Este es el primer derecho. Pero el hombre cayó de la gracia de Dios y se entregó en esclavitud al pecado y al diablo. Entonces él mandó a su hijo a pagar un precio de rescate. ¿Cuál es el precio? Esto usted ya lo debe saber porque lo va a preguntar. ¿Cuál es el precio del rescate? La sangre de su hijo es el precio. Entonces eso de que el evangelio es gratis, hay que corregirlo. El evangelio no es gratis. No crean tampoco que les voy a cobrar por estas clases, porque no se trata de eso. Pero el evangelio no es gratis. El evangelio tiene un precio. El precio es la sangre de su hijo. Ah, que yo no tengo que pagar nada, es otra cosa. Pero alguien pagó. Yo no pagué, pero alguien pagó. ¿Quién pagó? Cristo pagó el precio. Es como cuando yo me llevo a comer a mi mamá al restaurante más lujoso de la ciudad. La cuenta vale 500.000 pesos. Y ella dice, ay, yo pago. No, mamita, yo la invité. Yo pago. Entonces dice, ay, comida gratis. No, ahí no es comida gratis. Que ella no pagó es otra cosa. Entonces lo mismo pasa con el evangelio. En el evangelio no crea que el evangelio es gratis. El evangelio tiene un precio. Y el precio es la sangre de Cristo. Diferente es que tú no tengas que pagar. Eso es otra cosa. Tú no pagaste. Ninguno de nosotros pagó. Entonces, gracias a Dios que a nosotros no pagamos el precio nosotros, pero Cristo pagó el precio. ¿Y cuál es el precio? Usted aprendió. El precio de nuestra redención. Le pertenecíamos, él tenía derecho por creación, pero él vino y pagó el precio. Y entonces ahora tiene doble derecho sobre nosotros. Uno, porque él nos hizo, y dos, porque nos compró a precio de sangre. Por eso nos llama la Biblia los redimidos. Aquí los que estamos aquí en esta clase somos los redimidos. Y él es nuestro redentor. Con una historia, si le quedan dudas, lo voy a aclarar.
Un hombre una vez hizo un barquito muy bonito, un barquito de madera, lo hizo con todos los detalles. Él compró la madera, tenía las facturas, compró todo, lo creó, demoró meses creándolo y creó un barquito de un tamaño más o menos mediano, bonito. Él lo llevó al mar y sí, era un barquito con todos los detalles que tenía un barco y flotaba, y él estaba muy contento de eso. Pero un día, llevando su barquito en el mar, el barco se fue a alta mar y se perdió. Cuando el barco se fue a alta mar, estando el barco en alta mar, hasta el otro continente, ya él perdió todo el control sobre su barco. Pasaron muchísimos años. El hombre, después de haber pasado muchos años, se le dio por hacer lo siguiente. A él se le dio por irse al otro lado del continente, y en el otro lado del continente, pasando por una tienda de souvenirs, de recordatorios, encontró su barco, que el barco lloró porque es mío. Entonces el señor de souvenirs se echó a reír. Dijo, esa historia me la han contado muchas veces. Digo, no, si usted quiere ese barquito, tiene que pagar. Ese barquito vale tantos dólares. Digo, no, señor, pero es que el barquito es mío. No importa que usted lo haya hecho, usted dice que es suyo, pero ese barquito usted tiene que pagar. Entonces, el hombre paga un precio de rescate por algo que él creó, pero tuvo que pagar, y después de que lo paga, lo recibe y dice al barco, barco, te amo 2 veces. 2 veces, ¿por qué? Dijo, 1, porque ahora eres doble. ¿Por qué doblemente mío? Dijo, 1, porque yo te hice, y 2, porque yo te compré. Entonces, Johan, Irving, Ángel, Moisés, Andrea, y bueno, también Gendry y Emanuel. Dios los ama 2 veces, primero porque los hizo y segundo porque los compró. Eso es redimir, eso es redimir. Ahora, sobre redención, ¿queda alguna duda, alguna inquietud? Si hay dudas, estamos aquí para resolver las dudas de la redención. ¿Todos entendemos lo que es la redención? Ahora sí, con todas esas historias que les contamos. ¿O a alguien le quedó alguna duda? Si no hay duda, recuerden que si ustedes no preguntan, yo pregunto. Si ustedes no preguntan, yo pregunto. Pero si ustedes tienen alguna duda, pregunten tranquilos. ¿Todos les quedó claro qué es redimir? Amén, pastor. Bien, bien por Johan, entendió bien. Los demás también están todos claros. Bueno, entonces pregunto yo. Vamos a empezar a preguntar. Ángel. A preguntarle a Ángel. Ángel, en sus palabras o según lo que usted entendió, ¿qué es redimir? Estoy un poquito ido, pastor. Disculpe. Bueno, alguien que le ayude. Vamos a pedirle el favor a Irving que le ayude. Yo sé que Irving sí nos puede ayudar. ¿Qué es redimir? Bueno, pastor, lo que me entendí, porque también estoy igual que Ángel, ido. Redimir es como liberar, ¿no? Rescatar o salvar a alguien, ¿no? Muy bien. De una mala excelente, ¿no? Está bien, está bien. Algo así. Y se paga un precio. No está tan ido, está bien. ¿Cómo que así? Tranquilo. Y se paga un precio por eso. Excelente. Irving, usted lo entendió todo. A la recuperación, ¿no? Recuperación de alguna persona. Excelente. Excelente, Irving. ¿Está listo ya usted como para predicar? Entendido. Excelente. Muy bien. Moisés y Andrea. ¿Cuál es el precio de nuestra redención? ¿Cuál es el precio de nuestra No sé. ¿Qué cree que estoy? No sé. Pastor, bueno.
Y un precio altísimo, diría, Amén. pagado por nuestro Señor Jesucristo, pues su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cada Amén. gota pues contó ese precio. Amén. Amén. Excelente. Ese es el precio de nuestra redención, la sangre de Jesucristo. Johan, ¿por qué decimos entonces que el evangelio no es gratuito? O sea, ¿por qué decimos eso? ¿Usted puede explicarnos esa afirmación? Según lo que entendí, pastor, es que no es gratis porque ya alguien pagó y fue Jesús. Él fue el que pagó por esa redención, como comprándonos con su sangre, ¿no? Significa que yo ya no tengo que pagar. Eso es lo importante. Yo ya no tengo que pagar. Por eso es que algunos dicen que es gratis, pero el hecho de que yo no tenga que pagar no significa que sea gratis. Cristo pagó el precio, es diferente. Muy bien, excelente. Y por último, bueno, Gendry y Emanuel, si tienen alguno de los muchos ejemplos que usamos, algún ejemplo o historia o algo que se acuerden de redención, algo que se acuerden de la redención de todos los ejemplos o historias que contamos. Una. No le escuchamos, está muteado. Excelente, muy bien. Pues son ustedes muy inteligentes todos y están muy atentos y me doy cuenta que sí aprendieron muy bien la lección. Bueno, pues esa es nuestra lección de hoy respecto a la clase de justificación, y yo le meto siempre una ñapa que es redención, justificación y redención. Entonces, si ya todo está claro, no sé si hayan dudas, inquietudes, preguntas, y yo les dejaría con Gendry y Emanuel para despedir. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo está claro? Tranquilo, si tienen alguna pregunta, estos espacios es para eso. Es que de hecho, esto no es una clase, este es un espacio de preguntas y respuestas. Lo que pasa es que como ustedes no leyeron el manual o no vieron el video, pues yo tengo que introducirlos un poco, pero la idea es que hagan preguntas y respuestas. Entonces, todo está claro, tranquilo. Si hay alguna duda o quieren preguntar algo del Evangelio, de la Biblia, de la clase, de lo que leyeron, con mucho gusto estamos aquí para resolver cualquier duda o inquietud. Todo está claro entonces, mis estimados. Bueno, mis hermanos, les dejo en compañía de mi hermano Gendry y Emanuel para que ellos, bueno, con lo que ellos dispongan, saludarlos y también despedir en oración. Dios los bendiga a todos y recuerden que ya esta semana también les mandamos el video con la clase 3, que es la clase que deben ver el video y responder las preguntas. Mi hermano Emanuel y mi hermana Gendry, adelante ustedes.
Amén. Hasta luego. Chao. Bendiciones. Bye. Chao, Ede. Bueno,